6:45 de la mañana. Una mañana como cualquier otra. Fría, oscura, la ciudad aún dormida. Ricardo Montes entra al vagón del metro. La cámara de seguridad número 7 lo muestra claramente. Ángulo perfecto, imagen nítida. Ricardo lleva su maletín negro en la mano derecha, su teléfono en la izquierda, traje gris, corbata azul, zapatos negros recién lustrados. Se ve cansado, pero tranquilo. Entra al vagón número 3, el vagón del medio. 5 personas más ya están dentro. 2 mujeres, 3 hombres, todos con la mirada perdida, todos con esa expresión de las 6 de la mañana. Nadie habla, nadie se mira. Ricardo se sienta cerca de la puerta, saca su teléfono, revisa algo, las puertas se cierran, el tren parte, la cámara lo muestra alejándose, entrando al túnel, y ahí termina la grabación de la cámara número 7. Pero Ricardo Montes nunca sale del túnel, en ninguna estación, en ningún momento. 32 cámaras de seguridad revisadas, 200 kilómetros de recorrido verificados, 23 estaciones monitoreadas. Ricardo Montes no bajó en ninguna, no apareció en ninguna, no cruzó ninguna salida. Ricardo Montes, 34 años, contador, esposo, hijo, hermano, desapareció entre estaciones. Físicamente imposible, matemáticamente imposible, pero real. Esta es la primera parte de una investigación que cambió todo lo que creíamos saber sobre desapariciones, sobre el metro, sobre los espacios que cruzamos todos los días sin pensar. Si alguna vez has sentido que el metro tarda demasiado entre estaciones, si has mirado por la ventana y has visto solo oscuridad, si has estado solo en un vagón vacío y has sentido que algo no está bien, quédate, porque lo que le pasó a Ricardo Montes podría pasarte a ti. Serie El Metro, parte 1. Desapareció entre estaciones. Empecemos por el principio. Una ciudad grande al norte, clima seco, invierno llegando, metros de profundidad bajo tierra, un laberinto de túneles y estaciones, sistema de metro con 12 líneas, 138 estaciones, millones de pasajeros cada día, la arteria de la ciudad, la forma más rápida de cruzar de un extremo a otro. Ricardo Montes vivía en el extremo norte de la ciudad. Edificio de departamentos de 8 pisos. Departamento 302. 2 habitaciones. Vista a la calle. Trabajaba en el centro. Torre de oficinas. Piso 15. Oficina de contabilidad. Cubículo junto a la ventana. Su vida era simple, organizada, predecible, como le gustaba. Ricardo era de esas personas que necesitan rutina, orden, estructura. Su esposa, Claudia, 32 años, maestra de primaria, lo conocía bien. Él necesita que todo sea igual todos los días, decía. Si cambia algo se pone nervioso. Y era verdad. Ricardo despertaba todos los días a la misma hora, 5:30 de la mañana. Ni un minuto antes, ni un minuto después. La alarma sonaba. Ricardo la apagaba en el primer timbre. Se levantaba, se duchaba, exactamente 7 minutos. Se vestía, siempre en el mismo orden. Primero la camisa, luego los pantalones, después los calcetines, los zapatos, la corbata, el cinturón. Bajaba a la cocina, preparaba café. 2 tazas, una para él, una para Claudia, pero Claudia no se despertaba hasta las 7. Así que Ricardo dejaba su taza sobre la mesa, con una nota. Siempre, te amo, nos vemos esta noche. Salía del departamento a las 6:20, exactamente. Caminaba 8 cuadras hasta la estación Terminal Norte, siempre por la misma calle, siempre del mismo lado de la acera. Si había un obstáculo, un árbol caído, un carro estacionado, Ricardo daba la vuelta para mantener su ruta. Llegaba a la estación a las 6:35. Compraba su boleto en la máquina automática. Siempre la misma máquina.
La número 3. Bajaba al andén de la línea 3. Siempre por las mismas escaleras, las del lado este. Esperaba el tren en el mismo punto del andén, 5 metros del borde, junto al pilar de concreto con el grafiti azul. El tren de las 6:45 llegaba, puntual. Ricardo subía al vagón número 3, el del medio. Se sentaba en el mismo asiento cuando estaba disponible, el cuarto desde la puerta. Viaje de 42 minutos, 23 estaciones, Terminal Norte, Avenida Central, Plaza Mayor, Parque Industrial. Ricardo las conocía todas de memoria. Sabía cuánto tiempo entre cada una. Sabía cuándo el tren aceleraba, cuándo frenaba, cuándo las luces parpadeaban en los túneles. A las 7:27 el tren llegaba a Estación Centro. Ricardo bajaba, subía las escaleras, salía a la calle, caminaba 3 cuadras hasta su edificio, entraba a las 7:35, saludaba al guardia de seguridad. «Buenos días, don Carlos». Subía al piso 15, llegaba a su cubículo a las 7:40, encendía su computadora, empezaba su día, todos los días, durante 6 años, sin falta, la misma rutina, exactamente la misma. Claudia a veces bromeaba. Podrías poner un reloj con la vida de Ricardo. Y era verdad. Ricardo era predecible, confiable, constante. Sus compañeros de trabajo lo llamaban el reloj suizo, porque nunca llegaba tarde, nunca se iba temprano, nunca faltaba. Su jefe, el señor Domínguez, decía: si Ricardo no llega un día, es porque pasó algo grave. Y tenía razón. Por eso cuando Ricardo no llegó esa mañana, cuando don Carlos, el guardia de seguridad, no lo vio entrar, cuando su cubículo permaneció vacío a las 7:40, todo el mundo supo. Algo había pasado, algo grave, pero nadie imaginaba qué. Hasta el lunes 28 de octubre. Ese día empezó como todos los demás. El cielo aún oscuro, las calles vacías, el frío del amanecer. Ricardo hizo todo exactamente igual. Se despertó cuando sonó la alarma. 5:30 de la mañana. Se duchó. 7 minutos. El agua caliente golpeando su espalda. El vapor llenando el baño pequeño. Se secó. Se miró en el espejo empañado. Su rostro cansado. Líneas bajo los ojos. Necesitaba más sueño. Pero no importaba. Hoy era lunes. La semana empezaba. Se vistió. Camisa blanca, pantalones grises, corbata azul, su favorita, la que Claudia le había regalado en su cumpleaños. Bajó a la cocina, preparó café. El olor llenó la cocina pequeña, amargo, fuerte, como a Ricardo le gustaba. Sirvió 2 tazas, la suya y la de Claudia. Claudia dormía aún. Ricardo podía escuchar su respiración suave desde la habitación. Dejó la nota sobre la mesa. «Te amo. Nos vemos esta noche». Tomó su maletín, negro, desgastado en las esquinas. Lo tenía desde hace 8 años. Claudia siempre le decía que comprara uno nuevo, pero a Ricardo le gustaba este. Le traía suerte. Salió del departamento a las 6:20. Cerró la puerta despacio, para no despertar a Claudia. El pasillo estaba oscuro, silencioso, el edificio dormido. Ricardo bajó por las escaleras. No le gustaba el ascensor, le parecía claustrofóbico, prefería las escaleras, aunque fueran 8 pisos. Salió a la calle. El aire frío le golpeó la cara. Respiró hondo. Empezó a caminar. Las 8 cuadras de siempre. Calle Morelos, gris, casas bajas, luces apagadas. Calle Hidalgo, más ancha, árboles a los lados, sin hojas, el invierno llegando. Avenida Juárez, comercios cerrados, persianas bajadas, todo oscuro. A esa hora las calles estaban casi vacías, solo algunos coches, un camión de basura recogiendo desperdicios, un perro callejero cruzando la calle. Ricardo caminaba rápido, siempre mirando al frente, nunca a los lados. Sus zapatos sonaban contra el pavimento. Tac, tac, tac,
Ritmo constante, 6:32. 3 minutos para llegar a la estación. Ricardo aceleró un poco. 6:35. Llegó a Terminal Norte. La estación era vieja, construida en los años 70. Azulejos amarillos en las paredes. Muchos rotos. Muchos faltantes. Luces fluorescentes parpadeando. Una de cada 3 no funcionaba. Olor a humedad, a gasolina, a gente. Millones de personas habían pasado por ahí. Millones más pasarían. Ricardo entró. La máquina número 3 estaba libre. Insertó su dinero, un billete de 20 pesos, arrugado. La máquina lo rechazó. Ricardo lo alisó contra su pierna. Lo volvió a insertar. Esta vez la máquina lo aceptó. El boleto salió con un clic mecánico. Ricardo lo tomó. Lo guardó en su bolsillo. Caminó hacia las escaleras del lado este. Las escaleras que bajaban al andén. 72 escalones. Ricardo los había contado una vez. Empezó a bajar. Sus pasos resonaban. El sonido rebotando en las paredes de concreto. Llegó al andén. El andén de la línea 3 era largo, 50 metros de largo. Techo bajo, cables colgando, pilares de concreto cada 10 metros. Había poca gente. 5 personas esperando. Una mujer mayor con un abrigo verde, bolsa de mercado en la mano. Un hombre en traje, leyendo el periódico. 2 adolescentes con mochilas escolares, hablando en voz baja. Un hombre de mediana edad. Audífonos puestos, ojos cerrados. Ricardo caminó hasta su punto, 5 metros del borde, junto al pilar con el grafiti azul. Alguien había escrito: Ana, te amo, con aerosol azul. Las letras irregulares. Ricardo se paró ahí, como siempre. Sacó su teléfono, pantalla bloqueada, foto de Claudia sonriendo. Desbloqueó el teléfono. 2 correos del trabajo. Uno de su hermana preguntando si irían a la cena del domingo. Lo leería después. Guardó el teléfono. Miró hacia el túnel. Oscuridad total. Como una boca abierta. Esperando. Ricardo sintió un escalofrío. No sabía por qué. 6:43. Ricardo escuchó el sonido. Ese sonido metálico, lejano, cada vez más cerca. El tren venía. El viento cambió. Aire caliente saliendo del túnel. Olor a metal. A electricidad. A frenos quemados. El sonido creció. Más fuerte. Más cerca. Las luces del tren aparecieron en la oscuridad del túnel. 2 círculos de luz amarilla. Creciendo. El tren emergió de la oscuridad. Frenó. Las ruedas chirriando contra los rieles. Ese sonido agudo que hace que todos cierren los ojos. Se detuvo. Las puertas se abrieron con un siseo pneumático. Las 5 personas subieron. Ricardo también. Dio 3 pasos. Entró al vagón número 3. El vagón del medio. Había 6 personas dentro ya, sentadas, mirando sus teléfonos, mirando al vacío, mirando nada. Ahora 11 en total. Ricardo se sentó en su asiento. El cuarto desde la puerta estaba libre, como casi siempre. Dejó su maletín en el suelo. Entre sus pies, sacó su teléfono de nuevo. Una mujer mayor estaba sentada frente a él. 70 años tal vez, leyendo un libro, portada desgastada, título ilegible. Un hombre joven con audífonos estaba 3 asientos más allá. 20 y tantos años, ojos cerrados, cabeza moviéndose al ritmo de música que solo él escuchaba. Una pareja de adolescentes al fondo, 16 años tal vez, uniformes escolares, susurrando, riendo bajo, enamorados, todo normal, todo como siempre. Las puertas empezaron a cerrarse. Bip, bip, bip. El sonido de advertencia. 3 pitidos. Las puertas se cerraron completamente, con un golpe seco. El tren empezó a moverse. Despacio al principio. Un tirón. Otro. El motor eléctrico zumbando. Luego más rápido. Las luces del andén desaparecieron. El vagón entró al túnel. Oscuridad total afuera de las ventanas. Solo el reflejo de las luces interiores en el vidrio. Ricardo miró su teléfono.
6:45 de la mañana. Revisó su correo, el de su jefe, recordándole una reunión a las 9. Respondió, ahí estaré. Envió el mensaje. La señal desapareció, como siempre pasaba en los túneles. Ricardo guardó su teléfono, miró por la ventana, su reflejo mirándolo de vuelta, cansado, serio, un poco pálido. El tren aceleró, el sonido de las ruedas contra los rieles, ese sonido rítmico, clac, 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 hipnótico. Ricardo cerró los ojos por un momento, solo un segundo, y cuando los abrió, algo había cambiado. Las luces del vagón parpadearon, solo un segundo, on, off, on. Nadie más pareció notarlo. La mujer mayor seguía leyendo, el hombre joven seguía con sus audífonos, la pareja seguía susurrando. Pero Ricardo lo notó, sintió algo, una sensación extraña, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si la temperatura hubiera bajado, como si alguien lo estuviera observando. Ricardo miró alrededor. Nadie lo miraba, todos en sus mundos. Pero la sensación no desaparecía. Ricardo volvió a mirar por la ventana, su reflejo, y algo más. Detrás de él, una sombra. Ricardo se giró. No había nadie detrás de él. El asiento estaba vacío. Ricardo frunció el ceño. Volvió a mirar por la ventana. La sombra seguía ahí, en el reflejo, pero no en la realidad. Ricardo sintió ese frío que sube desde el estómago. El tren siguió avanzando. El túnel parecía más largo de lo normal. 4 minutos, eso era lo que tardaba entre Terminal Norte y Avenida Central. Siempre 4 minutos. Ricardo miró su teléfono. 6:47. 2 minutos desde que salieron. 2 minutos más para llegar. Pero el tren seguía en el túnel. Oscuridad total afuera. Ricardo miró a los demás pasajeros. Nadie parecía preocupado. Tal vez era su imaginación. 6:48. 3 minutos. El tren debería estar llegando ya, pero seguía en el túnel. 6:49. 4 minutos. El tren debería haber llegado, pero no llegaba. Ricardo se levantó, caminó hacia la puerta, miró por la pequeña ventana de la puerta. Solo oscuridad. El túnel seguía, y seguía, y seguía. Ricardo sintió ese pánico que empieza lento, en el estómago, y sube. Miró su teléfono. 6:50. 5 minutos en el túnel. Eso nunca pasaba. Nunca. Ricardo se giró para preguntarle a alguien. Pero cuando se giró, el vagón estaba vacío. La mujer mayor, el hombre joven, la pareja, todos desaparecidos. Ricardo estaba solo, completamente solo, en un vagón que seguía avanzando, por un túnel que no terminaba. Esa fue la última vez que alguien vio a Ricardo Montes, vivo, consciente, real, porque cuando el tren finalmente llegó a Avenida Central, a las 7:02 de la mañana, 17 minutos después de salir de Terminal Norte, el vagón número 3 estaba vacío, completamente vacío, sin Ricardo, sin nadie, solo un maletín negro, olvidado entre 2 asientos, y un teléfono. En el suelo, pantalla rota, mensaje sin enviar, ayuda. Claudia no se preocupó al principio. Ricardo siempre llegaba a casa a las 6:30 de la tarde, puntual, como siempre. Pero ese día, las 6:30 pasaron. Claudia estaba corrigiendo tareas de sus alumnos. Sentada en la mesa de la cocina, miró el reloj. 6:35. Ricardo se está retrasando, pensó. Tal vez tuvo una reunión. Las 7. Claudia empezó a preocuparse. Llamó a su celular. Sonó 5 veces. Buzón de voz. Hola, soy Ricardo. Deja tu mensaje. Claudia colgó. Llamó de nuevo. Buzón de voz otra vez. Las 7:30. Claudia ya no podía concentrarse en las tareas. Caminaba por la sala, de un lado a otro. Miraba por la ventana. La calle oscura. Sin señal de Ricardo. A las 8 de la noche, Claudia llamó a la oficina de Ricardo. Sonó 3 veces.
El guardia de seguridad contestó: «Seguridad. Don Carlos, don Carlos. Soy Claudia, la esposa de Ricardo Montes. ¿Está ahí mi esposo?» Silencio. «Señora». «¿Está ahí Ricardo?», preguntó Claudia, su voz temblando. «Señora, el señor Montes no llegó hoy». Claudia sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. «¿Cómo que no llegó?». «No, señora. Revisé el registro. No pasó por recepción. No subió al piso 15. No está en el edificio». Claudia dejó caer el teléfono. Se sentó en el suelo de la cocina. Las lágrimas empezaron a caer. Algo le había pasado a Ricardo. Algo malo. Claudia llamó a todos los hospitales de la zona. Hospital General: «No tenemos a ningún Ricardo Montes». Hospital Central: «No está registrado». Clínica San José: «No ha ingresado nadie con ese nombre». Nada. Claudia llamó a la policía. «Quiero reportar una desaparición». El oficial al otro lado del teléfono le hizo las preguntas de rutina. Nombre completo: Ricardo Montes García. Edad: 34 años. Descripción física: 1,75 m, 70 kilos, cabello negro, ojos café, sin barba, sin tatuajes, sin marcas. Última vez que lo vio, esta mañana, a las 6 de la mañana. Dormía cuando él salió. ¿Tuvieron una discusión? No. ¿Tiene problemas financieros? No. ¿Tiene problemas con drogas o alcohol? No. ¿Tiene amantes? No. ¿Tiene razones para desaparecer? No. 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 El oficial tomó nota de todo. «Señora, tiene que esperar 24 horas para reportar oficialmente una desaparición». «Pero algo le pasó», dijo Claudia, su voz rota. «Señora, muchas personas llegan tarde. Tal vez tuvo un problema con el coche. Tal vez decidió tomarse el día. Tal vez». «Mi esposo no tiene coche», interrumpió Claudia. «Toma el metro, todos los días. La misma ruta, el mismo horario, durante 6 años. Él no se retrasaría sin llamar. Él no desaparecería sin decirme». El oficial suspiró. «Señora, entiendo su preocupación, pero el protocolo dice 24 horas. Llame mañana si no aparece». Claudia colgó. No podía esperar 24 horas. Cada minuto que pasaba era un minuto más que Ricardo estaba. ¿Dónde? ¿Dónde estaba Ricardo? Esa noche Claudia no durmió. Se quedó sentada en la sala, con el celular en la mano, con las luces encendidas, esperando que la puerta se abriera, esperando que Ricardo entrara, esperando que todo fuera un malentendido. Pero la puerta no se abrió, Ricardo no entró, y Claudia supo, en su corazón, supo que algo terrible había pasado. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, Claudia fue a la estación de metro Terminal Norte. Estaba llena de gente. La hora pico. Miles de personas entrando, saliendo, subiendo, bajando. Claudia fue directo al mostrador de información. Una mujer mayor atendía. Uniforme azul, placa con su nombre, Marta. «Disculpe, necesito hablar con alguien de seguridad». «¿Para qué?», preguntó Marta. «Mi esposo desapareció ayer. Entró al metro aquí, pero nunca llegó a su trabajo. Necesito ver las cámaras de seguridad». Marta frunció el ceño. «Tiene que hablar con el supervisor. Espere aquí». Marta hizo una llamada. 10 minutos después un hombre llegó. 40 años, traje gris, placa con su nombre. «Supervisor Martínez». «¿En qué puedo ayudarle, señora?». Claudia explicó todo otra vez. El supervisor la escuchó. Tomó notas. «Voy a llamar al jefe de seguridad. Y voy a llamar a la policía. Esto es una situación seria». 2 horas después, la sala de seguridad de la estación Terminal Norte estaba llena de gente. Claudia, el supervisor Martínez, el jefe de seguridad, un técnico llamado Mario, y el detective Ramírez. Detective Ramírez, 38 años, 15 años en la fuerza. Había visto de todo: desapariciones, suicidios, accidentes, robos, asaltos, pero nunca había visto esto. «Señora Montes», dijo el detective, «vamos a revisar todas las grabaciones.
Vamos a encontrar a su esposo. Claudia asintió. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta. Mario, el técnico, se sentó frente a los monitores. 3 pantallas grandes, decenas de cámaras, todas las estaciones, todos los andenes, todas las entradas, todas las salidas. Línea 3, Terminal Norte, 28 de octubre, 6:35 de la mañana. Mario tecleó. Las imágenes aparecieron. Ahí. En la pantalla apareció Ricardo, entrando a la estación, comprando su boleto, bajando las escaleras. Claudia se cubrió la boca con la mano. «Es él», susurró. El detective se acercó. Todos observaron la pantalla. Ricardo caminando por el andén, parándose junto al pilar con el grafiti azul, sacando su teléfono, esperando. El tren llegando, las puertas abriéndose. Ricardo subiendo al vagón número 3, las puertas cerrándose. El tren partiendo, entrando al túnel y desapareciendo de la pantalla. «Ahora», dijo el detective, «revise todas las cámaras de todas las estaciones de la línea 3, todas las cámaras de andén, todas las cámaras de salida. Quiero saber en cuál estación bajó». Mario empezó a revisar. Primera estación después de Terminal Norte, Avenida Central. Abrió las cámaras, andén, escaleras, salidas, torniquetes, gente bajando del tren, gente subiendo, gente saliendo. Pero no Ricardo. Mario revisó 3 veces. «No está», dijo. «Revise la siguiente», dijo el detective. Segunda estación, Plaza Mayor. Mario revisó. «No está». Tercera estación, Parque Industrial. «No está». Mario siguió revisando. Cuarta estación, quinta, sexta, séptima. Nada. Claudia observaba con los ojos llorosos cada estación que revisaban, cada cámara que mostraban. Sin Ricardo. Mario revisó las 23 estaciones de la línea 3, una por una. Todas las cámaras, todos los ángulos, todas las salidas. 2 horas de grabación, cientos de personas. Pero no Ricardo Montes. El detective Ramírez se pasó la mano por la cara. «Eso es imposible», dijo. «¿Qué es imposible?», preguntó Claudia. «Señora, su esposo entró al tren en Terminal Norte a las 6:45. Lo vimos entrar, pero no bajó en ninguna de las 23 estaciones. Lo revisamos 3 veces. Todas las cámaras, todos los ángulos. Su esposo no bajó del tren». «Entonces, ¿dónde está?», gritó Claudia. Silencio. Nadie respondió, porque nadie tenía respuesta. «Revise de nuevo», dijo el detective. Mario revisó de nuevo. 23 estaciones, 32 cámaras en total, 4 horas de grabación. Nada. Ricardo Montes entró al metro, pero nunca salió. El detective se sentó. «Señora», dijo, «necesito ver el tren. ¿Dónde está el tren de esa mañana?». El supervisor Martínez respondió. «Lo sacamos de servicio esta mañana cuando se reportó la desaparición. Está en el depósito sur. Vamos allá». El depósito de trenes estaba en el extremo sur de la ciudad, 30 kilómetros de la estación Terminal Norte, 5 kilómetros bajo tierra. Una nave enorme, del tamaño de 3 campos de fútbol. 20 trenes estacionados en líneas paralelas. El tren de la línea 3, el que Ricardo había tomado, estaba en la línea 7. El detective, Claudia, el supervisor y Mario caminaron hacia él. Sus pasos resonaban en el depósito vacío. Llegaron al tren. 6 vagones, conectados, pintados de azul y blanco. El vagón número 3 estaba en el medio. El detective subió. Las puertas estaban abiertas. El tren apagado. El detective entró al vagón. Claudia lo siguió. El vagón estaba vacío. Asientos de plástico azul, barras metálicas verticales, ventanas sucias, piso de goma negro. Nada más. El detective caminó por todo el vagón. Revisó debajo de los asientos, uno por uno. Revisó los compartimentos de basura, vacíos. Revisó las puertas de conexión entre vagones, cerradas. Con seguro. Revisó las ventanas, selladas, imposibles de abrir desde dentro.
Claudia miraba desesperada. ¿Dónde está?, susurró. ¿Dónde está mi esposo? El detective siguió buscando. Encontró algo. Entre dos asientos, un maletín negro. «Detective», llamó. El detective se acercó. «Es suyo», dijo Claudia inmediatamente. «Es de Ricardo». El detective lo abrió. Dentro había documentos, papeles de trabajo, un sándwich sin comer, una pluma y una identificación. Ricardo Montes García. Foto, firma. «Es su maletín», confirmó el detective. Siguió buscando. Encontró algo más. En el suelo, cerca de la puerta, un teléfono, pantalla rota, pero encendía. El detective lo levantó, lo encendió. La pantalla de bloqueo apareció. Una foto. Ricardo y Claudia, sonriendo, abrazados. «Es su teléfono», dijo Claudia. El detective intentó desbloquearlo. Necesitaba contraseña. «Señora, ¿cuál es la contraseña del teléfono de su esposo?». Claudia dijo los números. El detective desbloqueó el teléfono. Revisó los mensajes. El último era para su jefe. «Ahí estaré». Enviado a las 6:46. Un minuto después de entrar al túnel. El detective revisó si había algo más. Encontró un mensaje. No enviado. Escrito a las 6:52. Una sola palabra. «Ayuda». El detective sintió ese escalofrío. Ese escalofrío que te dice que algo está muy mal. Mostró el teléfono a Claudia. Claudia leyó el mensaje y empezó a llorar. El detective bajó del tren. Se alejó unos pasos. Pensó. Ricardo Montes entró al tren a las 6:45. Envió un mensaje a las 6:46. Escribió ayuda a las 6:52. Pero el tren llegó a Avenida Central a las 7:02. 10 minutos después. Y cuando llegó, Ricardo ya no estaba. ¿Qué pasó en esos 17 minutos? ¿Qué pasó en ese túnel? El detective volvió con Claudia. «Señora, vamos a encontrar a su esposo. Le prometo que vamos a encontrarlo». Claudia asintió, pero no le creía, porque en su corazón, Claudia sabía, Ricardo no iba a volver. El detective Ramírez abrió una investigación oficial. Caso número 34589. Desaparición de Ricardo Montes García, 34 años, contador, casado, sin hijos. Última vez visto entrando a un vagón de metro en la estación Terminal Norte a las 6:45 de la mañana del 28 de octubre. El caso llegó a los medios de comunicación. Hombre desaparece misteriosamente en el metro. Los noticieros lo cubrieron. Mostraron la foto de Ricardo, sonriendo, en su boda. Mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad. Ricardo entrando al vagón. Mostraron entrevistas con Claudia, llorando, rogando que alguien lo hubiera visto, pero nadie lo había visto. Nadie después de las 6:45. Las teorías empezaron a aparecer. Teoría 1. Ricardo se bajó en alguna estación pero evitó las cámaras. El detective la descartó. Es imposible. Todas las salidas tienen cámaras, todas las escaleras, todos los pasillos. No hay forma de evitarlas todas. Teoría 2. Ricardo planeó su desaparición. El detective investigó. Revisó las cuentas bancarias de Ricardo. Todo en orden, sin movimientos sospechosos. Revisó su vida personal. Matrimonio estable, sin problemas, sin deudas, sin amantes. Revisó su trabajo. Buen empleado, sin problemas, sin razón para irse. Ricardo no planeó esto, concluyó el detective. Teoría 3. Ricardo aún está en el metro. El detective ordenó revisar todos los trenes de la línea 3. 6 trenes en total. Los revisaron todos, vagón por vagón, asiento por asiento, compartimento por compartimento. Nada. Ricardo no estaba en ningún tren. Teoría 4. Ricardo cayó a las vías. El detective ordenó revisar los túneles, pero eso requería cerrar la línea 3 completa. Miles de personas afectadas. El supervisor no quería hacerlo. Detective.
Cerrar la línea 3 es complicado. Hágalo, dijo el detective. Un hombre está desaparecido. El supervisor suspiró. Está bien, pero solo por 4 horas. Una semana después de la desaparición, cerraron la línea 3. El detective recibió una llamada. Detective Ramírez, soy el doctor Sebastián Torres, físico. Trabajo en la universidad. Leí sobre el caso del señor Montes. Creo que puedo ayudar. El detective no era de los que creen en teorías extrañas, pero estaba desesperado. Venga a mi oficina, dijo. El doctor Torres llegó esa tarde. 35 años, cabello corto negro, lentes gruesos de marco negro, una carpeta llena de papeles, una laptop. Se sentó frente al escritorio del detective. Gracias por recibirme, detective. ¿Qué tiene? El doctor Torres abrió su carpeta. Déjeme explicarle algo. El metro es un sistema cerrado. Punto de entrada, punto de salida, simple. Sí. Pero hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Entre estaciones los trenes atraviesan túneles muy largos, algunos de más de 5 kilómetros. En esos túneles, en la oscuridad total, el tiempo se percibe diferente. El detective lo miró con escepticismo. ¿Percepción del tiempo? Sí, cuando no hay referencias visuales, cuando no hay luz, cuando no hay sonido más que el del tren. El cerebro pierde la noción del tiempo. Lo que parecen 2 minutos pueden ser 5. Lo que parecen 5 pueden ser 2. Interesante, dijo el detective. ¿Pero cómo me ayuda eso? El doctor Torres sacó un mapa del sistema de metro. Lo desplegó sobre el escritorio. Mire, entre Terminal Norte y Avenida Central hay un túnel de 6 kilómetros, el más largo de todo el sistema. El tren tarda normalmente 4 minutos en atravesarlo. ¿Pero qué? Hay reportes, no oficiales, de pasajeros que dicen que ese túnel, a veces, tarda más. ¿Cuánto más? 5 minutos, 6, 7, incluso 10. Eso es percepción, dijo el detective. La gente pierde la noción. Tal vez, dijo el doctor Torres, pero hay algo más. Sacó otro papel, un documento, una tabla. Mire estos datos. Los recolecté de reportes internos del sistema de metro. Tuve que pedir muchos favores para conseguirlos. En los últimos 10 años ha habido 17 casos de personas desaparecidas en la línea 3. El detective se inclinó hacia adelante. ¿17? Sí. La mayoría fueron descartadas como desapariciones voluntarias, problemas personales, deudas, divorcios. Pero mire el patrón. El doctor Torres señaló la tabla. Todas desaparecieron en la mañana, entre las 6 y las 7. Todas tomaron el tren en Terminal Norte y ninguna llegó a su destino. El detective sintió ese cosquilleo en la nuca. ¿Por qué nadie investigó esto antes? ¿Por qué nadie conectó los casos? Pasaron a lo largo de 10 años. Diferentes detectives, diferentes jurisdicciones, y la mayoría fueron cerrados como desapariciones voluntarias. Nadie vio el patrón completo. Hasta ahora. El doctor Torres cerró su carpeta. Detective, no soy un hombre de supersticiones, soy científico, pero creo que hay algo en ese túnel, algo que no entendemos, algo que está tomando a personas. El detective guardó silencio. ¿Qué sugiere que hagamos? Necesitamos entrar al túnel, necesitamos revisarlo, cada metro. Porque si el señor Montes no salió en ninguna estación, solo hay un lugar donde puede estar. ¿Dónde? En el túnel. Al día siguiente, el detective Ramírez organizó una expedición. Túnel entre Terminal Norte y Avenida Central, 6 kilómetros de oscuridad. El equipo, 2 policías, 2 técnicos del metro, el doctor Torres, el detective. Entraron al túnel a las 10 de la mañana, desde el andén de Terminal Norte. Bajaron las escaleras especiales, las que usaban los trabajadores de mantenimiento.
Llegaron a nivel de las vías. El túnel se extendía hacia adelante, oscuro, como una garganta, interminable. Los rieles brillaban bajo las linternas. 2 líneas de metal, desapareciendo en la oscuridad. El aire olía a metal, a humedad, a electricidad, a años de trenes pasando. Héctor, el jefe de los técnicos, 50 años, 30 años trabajando en el metro, lideró el grupo. Este túnel mide 6 kilómetros, dijo. Vamos a caminar por el lado derecho de los rieles. Nunca pisen los rieles, están electrificados. Si viene un tren, hay nichos de seguridad cada 200 metros. Son huecos en la pared. Nos metemos ahí. El tren pasa y continuamos. ¿Entendido? Todos asintieron. El grupo empezó a caminar. Las linternas iluminaban solo unos metros adelante. El resto era oscuridad total. El sonido de sus pasos resonaba, multiplicado por las paredes de concreto, 6 pares de pies. Tac, 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 eco tras eco. Caminaron 500 metros. Las linternas mostraban paredes grises, cables colgando, humedad, manchas negras de años de humo, nada más. 1000 metros, 2 kilómetros, nada, solo rieles, paredes, oscuridad. El detective empezaba a pensar que era una pérdida de tiempo. Y entonces, uno de los policías señaló: «Detective, mire, en el suelo, a un lado de los rieles, un zapato». El detective se acercó, lo recogió con cuidado, con un guante. Zapato negro, cuero, talla 8, marca Comfort Walk. «Doctor Torres, ¿puede llamar a la señora Montes?». El doctor Torres sacó su teléfono. Llamó. «Señora Montes, disculpe la molestia. ¿Qué talla de zapato usa su esposo?». «Talla 8». «¿Por qué? ¿Qué marca?». «Espere, voy a revisar». Silencio. Comfort Walk. Zapatos negros de vestir. Siempre usa esos. ¿Encontraron algo?». «Tal vez». «Gracias». El doctor Torres colgó. «Es suyo», dijo. El detective miró el zapato. «¿Cómo llegó esto aquí?». «No lo sé». El grupo siguió caminando, ahora con más atención, revisando cada metro. A los 3 kilómetros, mitad del túnel, encontraron algo más, un celular, en el suelo, a un lado de los rieles, pantalla rota, pero encendía. El detective lo recogió, lo encendió, pantalla de bloqueo, una foto, Ricardo y Claudia, sonriendo. «Es su celular», dijo el detective. El doctor Torres miró alrededor. Si su zapato y su celular están aquí, él también debería estar aquí, pero no estaba. Buscaron, revisaron cada metro, cada rincón, cada nicho de seguridad, cada hueco en las paredes. Nada. El grupo siguió caminando. 3 kilómetros y medio, 4 kilómetros, 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros, nada más. Solo el zapato y el celular, pero no Ricardo. Llegaron al otro extremo del túnel. Salieron en Avenida Central, 6 kilómetros recorridos, 3 horas caminando. El detective se sentó en un banco del andén, agotado, confundido, frustrado. «Esto no tiene sentido», dijo. El doctor Torres se sentó a su lado. «Hay algo que no vimos, algo que se nos escapa». «¿Cómo puede un hombre desaparecer?», preguntó el detective. «Entra a un tren, no baja en ninguna estación y desaparece en medio de un túnel, dejando solo un zapato y un celular». «¿Cómo?». El doctor Torres no respondió, porque tampoco tenía respuesta. Esa noche, el detective volvió a la estación, a la sala de seguridad. Revisó las grabaciones de nuevo, una y otra vez. Vio a Ricardo entrar al vagón, vio las puertas cerrarse, vio el tren partir, vio el tren entrar al túnel. Y entonces, el detective lo notó, justo antes de que el tren entrara al túnel. Hubo un parpadeo en la cámara, un glitch. Apenas medio segundo, la imagen se distorsionó, se oscureció, se pixeló y luego volvió a la normalidad. El detective rebobinó, lo vio de nuevo, el parpadeo. Llamó a Mario. «Mario, ven a la estación, ahora. Necesito que veas algo». Mario llegó 40 minutos después.
¿Qué pasa, detective? Mira esto. El detective reprodujo la grabación. Mario miró. Vio el glitch. Es normal, dijo. Las cámaras a veces fallan. Interferencia electromagnética. Los trenes generan campos magnéticos cuando pasan. Puede causar glitches breves. ¿Pasa seguido? A veces. No es raro. ¿Puedes revisar si hubo más glitches esa mañana? Claro. Mario se sentó. Tecleó. Revisó el registro del sistema. Encontró algo. Detective. ¿Qué? Esa mañana. A las 6:45. Exactamente a las 6:45. Todas las cámaras del sistema tuvieron un glitch. Todas. 32 cámaras. En las 12 líneas. Al mismo tiempo. Medio segundo. El detective se acercó. ¿Eso es normal? No. Eso nunca pasa. ¿Qué podría causarlo? Mario frunció el ceño. Tendría que ser algo masivo. Algo que afectara todo el sistema eléctrico del metro al mismo tiempo. Un corte de energía. Pero no hubo ningún corte esa mañana. El sistema funcionó normal. Entonces, ¿qué fue? No lo sé. Nunca he visto algo así. Y llevo trabajando aquí 12 años. El detective miró la pantalla. El tren entrando al túnel. El glitch. Medio segundo de oscuridad. Y después... nada. Ricardo Montes. Desaparecido. Amplia la imagen, dijo el detective. ¿Qué? Amplia la imagen. Del momento del glitch, lo más que puedas. Mario amplió. La imagen se pixeló. Se volvió borrosa. Pero el detective vio algo. Dentro del vagón. En el reflejo de la ventana. Una sombra. Una sombra que no era de Ricardo. Una sombra que no era de ninguno de los pasajeros. Una sombra. Extraña. Oscura. Densa. Como si fuera más que una sombra. Como si fuera algo. Y se estaba moviendo hacia Ricardo. El detective sintió ese frío. Ese frío que te dice que acabas de ver algo que no deberías haber visto. Mario, ¿ves eso? Mario miró. ¿Qué? Esa sombra. En el vagón. Mario entrecerró los ojos. Es solo el glitch, detective. La imagen está distorsionada. No, dijo el detective. No es distorsión. Hay algo ahí. Mario volvió a mirar. No sé qué decirle, detective. Yo no veo nada claro. El detective guardó la imagen. La imprimió. Se la llevó. Esa noche, el detective no durmió. Miraba la imagen una y otra vez. La sombra. ¿Qué era? ¿Qué le pasó a Ricardo Montes? Han pasado 2 semanas desde la desaparición. El caso sigue abierto, pero sin pistas, sin leads, sin nada. Claudia sigue esperando. Cada noche se sienta en la sala, con el celular en la mano, esperando una llamada que nunca llega. El detective Ramírez sigue investigando, pero cada pista lo lleva a un callejón sin salida. El doctor Torres sigue estudiando los datos. 18 desapariciones en 10 años. Todas en el mismo túnel. Todas en la misma hora. Todas sin explicación. ¿Qué hay en ese túnel? ¿Qué pasó con Ricardo Montes? ¿Dónde está? Las cámaras muestran a un hombre entrando a un tren, pero nunca saliendo. Su zapato, su celular, encontrados en medio de un túnel oscuro. Pero él, desaparecido. Y hay algo más. Algo que el detective no le ha dicho a nadie todavía. Algo que solo él ha visto en esa imagen ampliada. En ese medio segundo de glitch. La sombra. No es solo una sombra. Si miras con mucha atención, si amplías lo suficiente, puedes ver algo. Una forma, una figura. Algo que no debería estar ahí. Algo que no es humano. Pero las cámaras no mostraron todo, porque hay algo más en esa grabación. Algo que solo se ve cuando amplías al máximo, cuando ajustas el contraste, cuando eliminas el ruido digital. Algo que hizo que el detective no pudiera dormir durante 3 noches y que lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Pero eso lo veremos en la próxima parte. Próxima parte. Lo que las cámaras no grabaron. Miércoles que viene, 8 de enero. La investigación continúa, porque esta historia
Apenas comienza. ¿Has tomado el metro temprano en la mañana? ¿Has sentido que el túnel entre estaciones tarda demasiado? ¿Has estado solo en un vagón vacío? ¿Has sentido que algo te observa? Comenta tu teoría. ¿Qué crees que le pasó a Ricardo Montes? ¿Qué es esa sombra en la grabación? ¿Dónde está Ricardo ahora? Porque en la próxima parte vas a ver lo que las cámaras no grabaron, lo que los otros pasajeros no dijeron, lo que encontraron cuando revisaron las grabaciones con tecnología forense, lo que la policía no quiere que se sepa. El miércoles volvemos al túnel, pero esta vez vamos más profundo, porque hay algo ahí abajo, algo que ha estado esperando, en la oscuridad, durante años, tomando personas, una por una, y nadie lo había notado, hasta ahora. Si este video te dejó con más preguntas que respuestas, es porque así debe ser. Esta es solo la primera parte. El misterio apenas comienza. La verdad es mucho peor de lo que imaginas. Dale like si quieres la parte 2. Comparte con alguien que tome el metro. Suscríbete para no perderte la continuación. Activa la campanita, porque esta serie va a cambiar todo lo que crees saber sobre desapariciones, sobre el metro, sobre lo que existe en los túneles bajo nuestras ciudades. Voces del misterio sombrío, donde las sombras hablan y tú escuchas. Nos vemos el miércoles, en la parte 2, lo que las cámaras no grabaron. Si te atreves a saber la verdad,